bebé recién nacido. Sabemos actualmente que nuestros 1000 primeros días de vida van a tener un impacto directo en nuestra salud a largo plazo y eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. De hecho, hay factores importantes que modelan la microbiota intestinal a lo largo de nuestra vida, pero los 1000 primeros días van a forjar un futuro promisorio en el dado caso que los llevemos bastante bien o jugarnos de manera negativa. ¿Qué es un probiótico y qué es un prebiótico? Hay términos que debemos de reconocer porque a veces se manejan de manera indistinta y no significan lo mismo. Los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio para la salud. Los prebióticos son un sustrato que cuando se utiliza por los microorganismos hospederos va a conferir un beneficio para la salud. Sumando todo esto aparece algo que en la actualidad se está llamando simbiótico, que es una mezcla de microorganismos vivos y sustratos que utilizados selectivamente por microorganismos hospedadores van a conferir también un efecto positivo para la salud. El uso de microorganismos para tratar o prevenir enfermedades fue concebido, de hecho, a final del último milenio. Este concepto rápidamente ha sido adoptado por diferentes disciplinas en la medicina y se acuñó el término microbiología terapéutica. Los probióticos se describieron por primera vez en la década de los 60, pero hasta el 2014 la OMS los reconoce como agentes positivos o microorganismos vivos que van a generar procesos benéficos en el humano. Tienen diferentes efectos y beneficios y se han estudiado muchos, por eso quise traer esta gráfica en la cual describe todos los efectos tanto inmunológicos como no inmunológicos que pueden tener un efecto positivo en nosotros. Sin embargo, nos vamos en esta plática a enfocar en dos muy importantes que son la base de los artículos y de las investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad, específicamente en el grupo de prematuros. Y estamos hablando de cómo pueden activar de manera positiva macrófagos locales y células dendríticas para incrementar la presentación de antígenos a los linfocitos B. Y esto puede desencadenar la producción de inmunoglobulina secretora, tanto local como sistémica, en el grupo de bebés prematuros en los cuales puede haber deficiencia. Otro punto clave que nosotros buscamos en los bebés que nacen antes de tiempo es que se genere un ambiente desfavorable para patógenos que pueden producir efectos negativos, incluso como enterocolitis necrosante. Los probióticos se han demostrado que pueden producir sustancias bactericidas y bacteriostáticas como ácidos grasos volátiles, agua oxigenada o bacteriocinas que pueden inhibir precisamente el crecimiento de estos patógenos. Pero ¿cómo actúan? Debemos de regresar a las bases para precisamente comprender qué es lo que buscamos cuando estamos utilizando una terapia con probióticos en bebés. Estos actúan de manera diferente. Y tienen 4 puntos específicos de acción. El primero es adhesión celular. Lo que van a hacer es adherirse directamente a las células del epitelio intestinal, provocando mucinas defensinas y van a hacer que obviamente exista un efecto secundario que se llama exclusión competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando se adhieren de manera homogénea a nivel celular en el epitelio intestinal, no van a dejar espacios libres para que las bacterias patógenas puedan colonizarlos. Esto hace que exista un tercer efecto que se llama reforzamiento de la barrera epitelial, porque cuando ya está, obviamente, todo el epitelio reforzado con este tipo de elementos, lo que va a pasar es que va a haber una producción constante de ácido láctico y ácido acético que va a inhibir a través de esta acidez la reproducción indiscriminada de bacterias patógenas. Un efecto sumatorio es la modulación del sistema inmunológico a través de producción de citoquinas, que es un efecto muy positivo para los niños que nacen antes de tiempo debido a su déficit inmunológico per se. Los prebióticos son elementos dietéticos solubles que constituyen el alimento de los probióticos, promoviendo la proliferación y crecimiento bacteriano. Esto no lo debemos de perder de vista por lo siguiente.
Para que se cataloguen como prebióticos, debe de tener una unión específica a grupos de bifidobacterias y lactobacilos y obviamente promoción de su predominio. Deben de ser resistentes a la hidrólisis para que no se hidrolicen en el intestino delgado y puedan llegar intactos al intestino grueso. A través de todo este efecto van a producir energía, van a producir sustratos metabólicos y micronutrientes específicos es como se van a comportar. Si sumamos todo lo que llevamos ahorita descrito de probióticos y prebióticos, nos viene a la mente algo que es clave en la salud neonatal y que está precisamente descrito de manera muy gráfica en esa gota. El prebiótico y probiótico ideal es la leche humana. Contiene exactamente estos dos factores que van a colonizar el intestino epitelial o el epitelio intestinal y van a favorecer precisamente el desarrollo de colonias de bifidobacterias que van a ser muy positivas para el desarrollo temprano, no solo en los bebés prematuros, sino también en los de término. ¿Por qué nos interesa tanto entonces la interacción de estos elementos en el manejo del bebé que nace antes de tiempo? Por esto, actualmente sabemos que las enfermedades asociadas a inflamación son el principal reto reconocido en el bebé prematuro. Desgraciadamente, las enfermedades que nos afectan a largo plazo en este grupo de niños tienen como base radicales libres de oxígeno y sustancias proinflamatorias que pueden afectar directamente órganos en desarrollo. Desde el intestino, el pulmón sobre todo, el corazón y el ojo, son órganos clave que se pueden ver dañados directamente por este efecto negativo de la inflamación. Y la inflamación en la actualidad se ve relacionada con algo que se llama disbiosis. Como ustedes pueden ver, gran parte de las enfermedades que afectan a nuestro bebé prematuro, pues están relacionadas directamente a esto, al desequilibrio que existe en el intestino de colonias o de cepas de probióticos en contra de bacterias o de cepas patógenas que existen en desequilibrio. Uno de los factores predominantes en el bebé prematuro y que es una enfermedad catastrófica sobre de la cual parten gran cantidad de elementos negativos es la enterocolitis necrosante. Es por eso que nos llama la atención directamente este órgano como manera de prevenir enfermedades a largo plazo en corazón, pulmón y ojo. Nos lleva a revisar perfectamente entonces cómo se está comportando en un bebé prematuro y qué es lo que no queremos precisamente para este niño. El bebé prematuro desgraciadamente se ve colonizado de manera temprana de bacterias distintas a las del bebé de término nacido sano y por parto. En el bebé prematuro vamos a observar bacterias como Anaerococcus, bacilos, algunas sí bifidobacterias, pero hay más pseudomonas, micrococos y proteobacteria. A diferencia del bebé alimentado con seno materno, nacido a término de buen peso, que en su mayoría contiene bifidobacterias y bacterioides. El sistema inmune en el bebé prematuro merece una atención especial, ya que normalmente inmediatamente después del nacimiento se va a iniciar una colonización microbiana intestinal y ahí debería de haber en todos nuestros niños una presentación, una regulación específica a través de endotoxinas, lo cual va a prevenir potenciales daños asociados a bacterias patógenas que están ingresando. El sistema inmune en este momento va a responder de manera óptima y va a limitar la acción de los patógenos. Sin embargo, en el bebé prematuro, este efecto está afectado debido a que presentan una deficiencia cuantitativa de neutrófilos, lo cual hace imposible que lo hagan de manera efectiva. Sabemos en la actualidad que la colonización intestinal y la colonización del producto se lleva a cabo desde manera intraamniótica. Antes pensábamos que el líquido amniótico era estéril y en la actualidad sabemos que no es así. La microbiota de la cavidad bucal materna, el intestino e incluso la placenta van a proporcionar una contribución sustancial al microbioma de la cavidad amniótica, principalmente a través de la propagación hematógena. Es por eso que la salud materna juega un papel preponderante en la salud a largo plazo del recién nacido. ¿Cómo afecta entonces
que no se alimente a través del leche humano o que nazca por cesárea o que nazca por parto. Hay factores bien reconocidos en la actualidad que nos dicen que puede afectar el microbioma del niño. Este tipo de condiciones, la respuesta es sí. La leche materna contiene microorganismos, incluso de la piel de la mamá. Contiene innumerables bifidobacterias, lactobacilos, enterococos, estafilococos. Todos estos son muy positivos cuando llegan al intestino del bebé porque van a ser precisamente utilizados por los probióticos para generar una colonización efectiva positiva. Los niños que nacen a través de cesárea tienen una colonización totalmente distinta. ¿Qué va a haber en este tipo de niños? Únicamente microorganismos de la piel materna, Veillonella, Enterobacter y estafilococos. Los que nacen a través de parto vaginal van a tener otro tipo de bacterias que en suma son muy positivas cuando sumamos la leche humana con estas. A través del parto van a obtener bacterioides, bifidobacterias que se van a alimentar de los oligosacáridos específicos y muy, muy buenos que se encuentran en la leche humana, así como escherichias y shigellas. ¿Cuáles son los mecanismos asociados al microbioma en el paciente prematuro? En este niño es un caso sumamente especial. ¿Por qué? Porque va a ser afectado por factores ambientales, factores que afectan directamente el intestino a través de intervenciones terapéuticas o factores endógenos, entre los que destacan el factor ambiental, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos mencionando, el modo del parto, el tipo de alimento que recibe o si no le damos leche humana, el estrés oxidativo que está sufriendo por la enfermedad que padece, probablemente esté infectado, y la microbiota que prevalece en cada una de las usines. A través de intervenciones terapéuticas también se va a ver afectado el microbioma del paciente prematuro debido a que generalmente son afectados directamente con antibióticos tempranos y en su mayoría, desgraciadamente, injustificados. A factores endógenos se reconoce como la inmadurez, obviamente, intestinal, la inmadurez que prevalece en todo su sistema inmune, la poca respuesta a agentes externos a través de un sistema inmune, pues obviamente tocado por la prematurez, estrés materno, alteraciones metabólicas por enfermedades maternas. El sistema inmune innato en el bebé prematuro tiene puntos clave que nos debemos de llevar a casa. Los linfocitos B, productores de inmunoglobulinas, no son completamente funcionales en este grupo de niños, lo que provoca un retraso en su activación, así como un retraso en la maduración de la producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas. Todo esto implica un déficit temporal de la producción de inmunoglobulina A, porque es un ciclo. A veces hablamos y escuchamos decir, es que la leche humana contiene inmunoglobulina A que nos va a proteger de infecciones aéreas, diarreas, etc. Sí, pero no sabemos cómo. La verdad es que en este grupo de niños es muy positivo el uso de lactancia materna, por precisamente lo que dice esta diapositiva. Si nosotros no tenemos un ciclo continuo de estímulo a través de linfocitos y no generamos un efecto positivo para que la inmunoglobulina A sea un hecho que de verdad funcione en este intestino, lo que digamos no tiene valor. Si nosotros iniciamos la lactancia o la alimentación en un bebé prematuro con otro tipo de cosas que no sean leche humana, no estamos reconociendo el punto específico del valor que tiene la leche para que salga adelante este niño a través de mejorar el sistema inmunológico en esta clase de bebés. La absorción intestinal de inmunoglobulina se ha descrito como un hecho excepcional en estos niños, desgraciadamente. ¿Y qué creen? La inmunoglobulina A, cuando se genera temprano, protege a la mucosa intestinal del bebé frente a organismos externos. Esta es la clave por la cual los niños que nacen por parto no se infectan, a pesar de que tengan colonización de bacterias enteropatógenas. Durante la infección, la inmunoglobulina A inhibe la adhesión del patógeno a la mucosa, va a interferir en la movilidad bacteriana y va a neutralizar productos tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que este es un punto de tratamiento clave para prevenir enterocolitis e infección dentro de las terapias intensivas neonatales en bebés prematuros.
Este es un corte del intestino en el cual nos enseña precisamente cómo es que se lleva a cabo el ambiente patológico que nos va a desencadenar la enterocolitis, que es una enfermedad catastrófica en nuestros niños porque hace que permanezcan mucho tiempo hospitalizados. Nosotros tenemos un ambiente en el cual este intestino va a estar expuesto a antiácidos de manera injustificada, obviamente a esteroides prenatales que sí son justificados, pero que pueden tener un efecto negativo en nuestros bebés en esta área. A lo mejor en el pulmón tenemos una madurez, pero en el intestino podrían jugarnos en contra. Antibióticos, nutrición parenteral, ayunos prolongados, incluso injustificados. Esto va a generar que prevalezcan proteobacterias, bacterias patógenas que van a generar péptidos antimicrobianos, van a generar una regulación insuficiente a través de células T. Todo esto va dañando de manera consecuente el endotelio y va a provocar una vasoconstricción constante, lo cual nos va a llevar a isquemia, a una pérdida funcional del intestino, a necrosis, apoptosis y, en traducción, toda esta suma de eventos nos desencadena la enterocolitis necrosante. Este es un intestino diferente. Esto es un intestino que es alimentado con leche humana, en el cual va a estar estimulado por biocomponentes activos, por oligosacáridos de leche humana, por lactosa en abundancia. Esto va a generar un ambiente simbiótico en su microbiota y una diversidad muy positiva de lactobacilos y bifidobacterias, lo cual van a generar metabolitos que van a provocar una inmunotolerancia y van a provocar que el intestino funcione de manera adecuada aún en bebés prematuros. Por todo lo anterior, lo que debemos de reconocer es que la leche humana es el estándar de oro para la alimentación de cualquier tipo de recién nacido. Es el pro y prebiótico ideal para colonizar el intestino neonatal al contar con bacterias comensales o probióticas y al mismo tiempo con oligosacáridos, o sea, azúcares específicos para alimentarlas. Esta es la diferencia. El niño alimentado con seno materno no contiene las mismas bacterias que el alimentado con sucedáneos, incluso sucedáneos que no contienen elementos positivos como oligosacáridos específicos para generar esto. El alimentado al seno materno en su mayoría va a tener bifidobacterias y bacterias productoras de ácido láctico con pocos bacterioides y coliformes y clostridium. Este estudio lo hicimos hace unos años y la verdad es que es un estudio muy bonito que logramos terminar porque estábamos en medio de la pandemia luchando con muchos factores negativos, como ustedes bien lo saben. Pero logramos determinar algunas cosas relacionadas precisamente al impacto que tiene el uso de calostro, leche humana y probióticos tempranos en niños muy chiquitos. Nosotros tuvimos un grupo especial que recibió calostroterapia y lo que sí observamos fue un descenso muy positivo con respecto a los demás grupos. Sin embargo, lo que hicimos también fue adicionar un probiótico y también observamos efectos positivos comparables con el grupo que no lo recibió. Sin embargo, el que se lleva la mano y el que sale con un porcentaje muy positivo es el que únicamente recibió leche humana. La sumatoria entre probióticos y leche humana también tuvo un efecto positivo y también la sumatoria de probióticos y sucedáneo contra los que no lo recibieron. Así quedó nuestra gráfica de grupos. El grupo 1, que recibió únicamente calostro, leche humana, directamente de la mamá, pues la verdad es que observamos muy pocos casos de enterocolitis en comparación con los otros, aunque en todos se vio un efecto positivo con respecto a los que no lo recibieron, hablando específicamente de la cepa que nosotros adicionamos. También analizamos otros grupos de enfermedades, sepsis neonatal tardía, neumonías asociadas a cuidados a la salud, ventilación mecánica y displasia broncopulmonar. Y como ustedes pueden ver, en todos tuvo un impacto positivo la leche humana, pero sobre todo tuvo un impacto positivo con una sumatoria al ser adicionado un probiótico. Esta es una revisión muy importante que se hizo precisamente del efecto que puede tener benéfico los prebióticos en bebés prematuros. Es una revisión muy seria de muchísimos artículos en los cuales revisaron más de 200 estudios bien organizados acerca del tema, 240 artículos para ser muy exacto.
¿Y cuáles fueron las conclusiones de esta gran revisión? La leche humana salió ganando. Es el mejor probiótico y prebiótico que puede y debe ser manejado en las terapias intensivas neonatales a través de aplicación heteróloga u homóloga. El efecto de la leche humana se va a ver beneficiado a través de la aplicación de cepas de probióticos que beneficien su predominio. La respuesta es sí. Sin embargo, se tienen que hacer más estudios para demostrarlo en bebés cada vez más chiquitos. Los riesgos asociados al uso de lactobacilos y bifidobacterias son mínimos. ¿Por qué? Porque la verdad es que son los mismos elementos que forman parte de lo que debería ser la flora normal. Entonces, no estamos poniendo un elemento que no debería de estar ahí. El uso de probióticos combinados entre lactobacilos y bifidobacterias va a reducir de manera significativa la incidencia de enterocolitis. Existe incluso un metaanálisis que concluye que el uso de probióticos en las primeras 2 semanas de vida en bebés prematuros podría reducir la incidencia de enterocolitis, siendo una intervención económica en comparación con la larga estancia intrahospitalaria que va a generar eventos catastróficos. Sin embargo, necesitamos que mucha gente se anime a estudiar esto. Necesitamos más estudios para tener información más robusta en aquellos niños que nacen mucho tiempo antes de lo debido. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto se la respondo. Gracias, licenciada. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. No sé si alguien de nuestro foro tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario adicional. Adelante, pueden abrir su micrófono. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Adelante. ¿Qué relación tendría o qué relación tiene que, por ejemplo, bueno, mi hija no fue prematura, pero mi duda es muy en relación a que si el tema de la intolerancia a la lactosa que al día de hoy ella sufre tiene que ver mucho con el tema de, pues sí, esa falta de lactancia materna durante los primeros meses de vida. Sí tuvo una alimentación con lactancia materna, pero no fue total. Fue con base también, bueno, fue como mixta porque sí tuvo pues sucedáneos de la leche desde pues, el primer mes de vida. Entonces, mi pregunta es si tiene mucha relación con el tema de su intolerancia en la actualidad con esa parte de la alimentación desde Sí, que ella... es una excelente pregunta. Hay muchos niños precisamente en la actualidad que son diagnosticados con algún tipo de intolerancias, ¿no? Obviamente se tiene que estudiar de manera individual cada caso. En algunos casos, no en la mayoría, a veces vemos que se sobrediagnostican algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de estar seguros cuando de verdad es una intolerancia a la lactosa, porque una parte pues muy importante del contenido de la leche humana es la lactosa. De hecho, la lactosa a través de una enzima que se llama lactasa se absorbe en el intestino para beneficiar la absorción de vitamina D y de calcio. O sea, es un elemento muy positivo para el desarrollo de nuestros niños. Entonces, cuando nosotros decidimos suspender la lactosa, como pediatras o como neonatólogos o como especialistas en el área, debemos de verdad estar seguros que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con ese diagnóstico y a lo mejor tenía una alergia a la proteína de la leche, que es uno de los elementos o una de las patologías que vemos en la actualidad que tiene muchos síntomas y que normalmente nos vamos con la confusión y decidimos que era la lactosa. La lactosa y las proteínas son totalmente cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la proteína es obviamente un elemento que no es un azúcar, al contrario. A veces cuando tenemos este tipo de situaciones y suspendemos la lactosa y el niño sigue mal, bueno, pues nos vamos con una leche o suspendemos la lactancia incluso de manera injustificada y empezamos a dar sucedáneos. Yo a veces me hago la pregunta, ¿cómo puede ser
que una leche de una especie totalmente diferente a nosotros le caiga bien y la de su mamá no? Ahí entra la duda, porque entonces a lo mejor al hidrolizar las proteínas y quitar la leche de la mamá, el problema no era intolerancia a la lactosa, a lo mejor era alergia a la proteína de la leche de la vaca, que era lo que estaba causando el problema. Lo que se tiene que hacer es precisamente eso, y esa es la respuesta a su pregunta que fue muy interesante, es especificar y analizar de manera profunda que de verdad es el diagnóstico. Existen los métodos de diagnóstico para diferenciar entre si es a la lactosa o una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Eso es precisamente lo que debemos de hacer los expertos para tomar una decisión oportuna y sobre todo no suspender la lactancia materna de manera injustificada. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda o algún comentario adicional. Me parece que no. Doctor, enormemente agradecido nuevamente. Muchísimas gracias por toda la Muchas gracias. atención y el apoyo que Que tengan siempre buen día. pues, Muchas nos gracias. ha compartido para la capacitación continua de mis compañeras de nuestro gremio de enfermería. Muchísimas gracias, doctor, y lo estaré visitando para entregarle su constancia de participación en conmemoración al Día Mundial del Niño Prematuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y un favor enorme, nada más en el chat me pueden por favor colocar su nombre completo con su número de nómina para pasarles asistencia de esta sesión clínica. Nuevamente muchas gracias, doctor. Excelente día, doctor. Hasta luego.
Pues mira, la verdad